Revelado, el siniestro ritual que transforma a amigos en verdugos. 9 sobreviven, 1 cae. La noche era oscura y cargada de tensión, como si las estrellas supieran que algo no estaba bien. En un barrio marginal de una ciudad hispana, Daniel y sus amigos celebraban la graduación de Carlos, el más brillante entre ellos. Entre risas y viejas anécdotas, el ambiente se sintió festivo y peligroso a la vez. Las sombras jugaban en las paredes descascaradas, jugando con los ecos de risas que se desvanecían. Pero todo cambió cuando Carlos, con una sonrisa tétrica, mencionó un antiguo ritual que, según decía, prometía transformar a quienes lo llevaban a cabo en versiones aterradoras de sí mismos. Al principio los amigos rieron, pero la curiosidad se convirtió en un reto. Santiago, con su espíritu desafiante, sugirió hacerlo en un terreno baldío al final del vecindario. La idea se apoderó de ellos, como un llanto lejano que anhelaba ser escuchado. Así fue como decidieron, sin saber a lo que se estaban exponiendo, caminar hacia lo desconocido. La luna llena brillaba intensamente, iluminando el lugar. Con sus teléfonos encendidos, comenzaron a pronunciar palabras en un idioma olvidado. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el espacio y las luces de los dispositivos parpadearon como si quisieran advertirles de lo que estaban desatando. La diversión se tornó inquietante y una sombra de angustia comenzó a dibujarse en sus rostros. Uno a uno comenzaron a experimentar visiones aterradoras, mentiras susurradas, secretos escondidos, rencores a flor de piel. «Esto no es un juego», gritó Daniel, mientras su corazón latía con fuerza. La confianza se desmoronó y miradas de desconfianza cruzaron el aire pesado. ¿Quién estaba ocultando qué? Uno de sus amigos, Javier, reveló que había estado con la novia de otro. La tensión estalló en gritos y maldiciones. La noche, que prometía ser un pacto de amistad, se convirtió en una batalla feroz por la supervivencia. «¡Santiago!», gritó alguien, y el silencio respondió. Había desaparecido, tragado por la oscuridad. Los ojos llenos de terror llevaban cada expresión a un nivel más oscuro. Todo lo que creían cierto se convirtió en un caos. Buscaban a su amigo entre sombras y ecos, pero encontraban solo su propia desesperación reflejada en el silencio. Los secretos de cada uno comenzaban a salir a la luz y el ambiente se volvía un sanatorio de locura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En un momento de calma inquietante, el verdadero horror se reveló. No solo habían invocado fuerzas externas, sino que habían despertado a los monstruos internos que llevaban dentro. Las luces se apagaron, dando paso a una negrura palpable. Silencio. ¿Cómo permitieron que el temor creciera tanto entre ellos? Las decisiones fatídicas comenzaban a ser inevitables. La luna, testigo de sus pecados, seguía brillando, mientras la noche se devolvía mortal. La paranoia invadió a cada uno, y una pregunta quedó en el aire. ¿Qué quedaría del grupo al final de esta noche? ¿Encontrarían a Santiago, o el camino de la traición consumiría a los que quedaban? En la oscuridad de sus gritos resonaba la leyenda. 9 sobreviven, 1 cae. La oscuridad envolvía a Daniel y los demás, como un manto pesado que los oprimía.
Tras la desaparición de Santiago, el miedo se hizo tangible, y cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor. Nadie quería ser el primero en pronunciar su nombre, como si decirlo invocara su regreso. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, los ojos muy abiertos, reflejando un pánico que no podía ocultar. La tensión hacía que el aire resultaba espeso, casi irrespirable. La lejana luz de la luna iluminaba sus rostros, esos rostros que habían sido amigos. Pero ahora, cada uno parecía un extraño, una versión distorsionada de sí mismo. «Tenemos que salir de aquí», afirmó Alejandra, pero su voz temblaba. Su instinto de supervivencia le decía que la única forma de escapar de esta pesadilla era apartarse del ritual que habían comenzado. «¿Escapar? ¿Y qué pasa con Santiago?», devolvió Bernardo, su voz elevándose en un eco lastimero. «Deberíamos buscarlo». La desesperación perforaba las sentencias de cada uno de ellos. Buscarlo o abandonarlo, ningún camino parecía correcto desde que el caos comenzó a florecer. Mientras su conversación se convertía en un acalorado debate, algo se movió en la penumbra. Un susurro del que todos se dieron cuenta, pero ninguno se atrevió a nombrar. Un sonido lejano, como el goteo de un grifo, o tal vez alguien más. ¿Era Santiago? Labios temblorosos y corazones acelerados se dirigieron a la fuente del eco, solo para encontrar un viejo árbol, sus ramas gimiendo como antiguas manos reclamando al cielo. «¿Han escuchado eso?», murmuró Daniel, y su voz se apagó en un hilo. El murmullante sonido creció, resonando en la quietud, atrapándolos en su red de terror. Una brisa helada barrió el lugar, y con ella un hedor nauseabundo que hizo que todos se taparan la boca. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura delgada asomaba entre las sombras, los ojos brillando con un resplandor sobrenatural. Con un estremecimiento colectivo, el grupo comprendió que no estaban solos. Había algo más, algo que no pertenecía a su realidad. «¡Santiago!», gritaron varios a la vez, la esperanza emergiendo en medio del horror. La figura, en lugar de contestar, se movió con una agilidad grotesca. Sus extremidades se estiraron y se encorvaron, como si el dolor y la libertad bailaran un vívido tango. Los amigos retrocedieron, divididos entre la necesidad de actuar y el impulso de huir. «¡No te acerques!», gritó Alejandra, y el eco de su grito pareció multiplicarse en aquel abismo espeso. Pero la criatura avanzaba, su rostro apenas discernible, deteriorado por algún dolor que una vez fue humano. «¡Atrás!», ordenó Daniel, empujando a los demás. Pero la figura se detuvo abruptamente, y una voz reconocible emergió de ella. Una voz rota, distorsionada, que resonaba como un eco de su amigo desaparecido. «¿Me olvidaron?». El terror se apoderó del grupo al escuchar esas palabras, la piel se les erizó. ¿Era realmente Santiago, o simplemente la ilusión de lo que una vez fue? Con ese grito desgarrador, un nuevo miedo se instaló en sus corazones. No solo se enfrentaban a la posibilidad de perder a uno de ellos, sino que además podían estar al borde de perderse a sí mismos. «Esto es culpa nuestra», balbuceó Javier, mientras el horror comenzaba a sacudir sus cimientos. ¿Qué clase de monstruo habían despertado? Y en ese instante la figura retrocedió, llevándose consigo el último vestigio de cordura que les quedaba. La oscuridad se espesó y una risa gutural resonó en el aire, una risa que nunca deberían haber escuchado. Todo lo que quedó fue la pregunta aterradora: ¿quién sería el próximo en caer? La luna brillaba cada vez más intensamente, y mientras los corazones de los amigos latían al unísono con el terror, una verdad cruel se reveló en sus mentes. Un sacrificio era inevitable. El silencio se volvió ensordecedor, como si el mismo bosque contuviera el aliento. Daniel, aún con la adrenalina adueñándose de él, observó a sus amigos.
Estaban atrapados entre la incredulidad y el horror, tomando conciencia de que su elección, su decisión de invocar lo desconocido, los había llevado justo al borde del abismo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Bernardo, la voz entrecortada, como si le costara respirar. Su mirada se centró en la figura que se desvanecía en las sombras, tratando de discernir quién era realmente. El grupo se aferró a cada instante. Daniel sintió la energía de la noche rodar por su piel, un escalofrío recorriéndolo. «No podemos quedarnos aquí», repitió con firmeza. Pero al girarse, pudo ver que Alejandra se había alejado del grupo, mirando hacia el lugar donde había estado la figura. «¡Alejandra!», gritó Javier, su voz quebrada por el pánico. Pero ella no parecía escuchar. Tenía la mirada perdida, como si estuviera atrapada en una visión que nadie más podía percibir. «Tengo que saber», murmuró, acercándose al viejo árbol donde la figura había desaparecido. El resto del grupo se quedó paralizado. La luna parecía resplandecer más intensamente, iluminando su figura alejándose. «Vuelve», instó Daniel, temiendo que dar ese paso significara perderla también. Pero su voz fue apenas un eco en la atmósfera tensa, que vibraba con una energía oscura y palpable. En ese instante, un viento helado sopló, como si el propio bosque se estuviera quejando, y Alejandra retrocedió. «¿Qué hay allí?», susurró, su voz temblorosa. «No lo sé», filtra Bernardo, su mirada fija en el suelo. La ansiedad crecía entre el grupo, y cada sombra parecía reproducir el rostro de Santiago, mezclándose con la figura demoníaca que los había atormentado. «No podemos seguir así», gritó Javier, rompiendo el caos en el que se hallaban. «Si seguimos buscando respuestas, podemos terminar como él». Alejandra, sintiéndose desbordada por la angustia, dio un paso atrás y tropezó con una piedra, cayendo de espaldas al suelo cubierto de hojas. «¿Qué está pasando?», susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La desesperación era un manto que pesaba sobre ellos. Mientras tanto, Daniel comenzaba a preguntarse si la criatura que habían visto era de verdad Santiago, si había sido él una vez, o si realmente un monstruo se había apoderado de su amigo. «No podemos abandonarlo», insistió, con un tono más racional. «Si no intentamos rescatarlo, seremos culpables por siempre». Bernardo asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. «Pero, ¿y si ya no es él? ¿Y si solo nos está utilizando?». La discusión giró, y cada palabra era un clavo que se clavaba más profundo en sus corazones desesperados. Las luces de la luna comenzaron a desvanecerse, y el bosque se sumergió en una negrura casi palpable. Una última mirada a la figura que se había ido se tornó en el silencio de una noche temerosa. De repente, un grito desgarrador emergió entre los árboles, un eco que le heló el corazón. «¡Alejandra!». No había tiempo para pensar. El grupo se lanzó hacia la dirección del grito, impulsados por un terror entrelazado con la necesidad de salvarla y el miedo de lo que podían encontrar. La oscuridad los rodeaba, moviéndose como un ser vivo, mientras avanzaban con cuidado, cada paso llevado por la urgencia. Entonces, el suelo tembló por un segundo. Los objetos comenzaron a caer a su alrededor, como si el mundo estuviera molesto con su presencia. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier, la voz temblorosa. Y cuando todos giraron la cabeza hacia la fuente del grito, la figura volvió a aparecer, más prominente que antes, como si la misma oscuridad la estuviera engullendo. Los ojos de la criatura centelleaban, y en su rostro se dibujaba una sonrisa aterradora. «¿Acaso vinieron a jugar?», dijo la figura, con una voz que era tanto de Santiago como un eco maligno. Atrapados entre la esperanza y el horror, Daniel y los otros se encontraron al borde de un fatídico desenlace. ¿Qué les esperaba allí, en las garras de la noche? Mientras la risita se desvanecía en sus oídos, la pregunta pululaba en el aire.
¿Quedan opciones? ¿Hay una salida? El sacrificio ya estaba sobre la mesa, y ellos, criaturas del miedo, pronto descubrirían el precio que debían pagar para salir con vida. El aire se volvió pesado, como si el mismo bosque absorbiera la luz y la esperanza. Daniel sintió un pavor recomer su ser mientras las risas de la figura resonaban en su mente, un eco intolerable que no podía sacudir. La imagen de Santiago, o lo que alguna vez fue, se le metía como un clavo caliente en el pecho. «¿Qué hacemos?», murmuró Bernardo, la voz apenas un hilo de aliento. La oscuridad parecía burlarse de ellos, como si conociera un secreto que ellos ignoraban. No había tiempo. Javier, siempre más impulsivo, dio un paso adelante, su cara pálida brillando en la tenue luz de la luna. «No podemos quedarnos parados, debemos salvar a Alejandra». El grupo se movió, un conjunto de sombras en la penumbra. Pero antes de que pudieran avanzar más, la figura se abalanzó hacia ellos. Daniel pudo ver su rostro más de cerca ahora, una mueca distorsionada que había estado marcada por la agonía. No era Santiago en su forma actual, sino una creación de sus pesadillas. «No será tan fácil escapar», soltó la criatura, y su mirada se posó en Daniel. «Alguien debe tomar su lugar». «Los rituales nunca son gratis», reflexionó Daniel en silencio, la frase retumbando en su mente, mientras sentía la desesperación brotar. «¿Por qué esta oscuridad nos quiere? ¿Qué busca con nosotros?». De repente, la risa se congeló como un grito en retención. «¡Alejandra!». Daniel sintió unas olas de dolor punzantes recorriendo su cuerpo al recordar su grito desgarrador. «Debemos ir, no podemos dejar que esto nos consuma». Ellos buscaron por su amiga, adentrándose en el espesor del bosque. Cada paso era un paso más hacia una locura que parecía acecharse entre los árboles. La niebla se espesaba, transformándose en un manto casi tangible que dificultaba su avance. «¿Dónde estás, Alejandra?», gritó Javier, sus palabras tragadas por la negrura. No había respuesta, solo silencio. Las sombras se movían a su alrededor, haciendo eco del desasosiego en sus corazones. Llamados a la desolación. Y luego, un susurro. «Daniel». Era ella. La voz de Alejandra resonó como un canto lejano. «Ayúdenme». La desesperación brotó en su pecho como un chorro helado. «Alejandra», gritó una vez más, guiándose por la dirección del sonido. Corrió, pero el suelo bajo sus pies vibraba, temblando de forma peligrosa. De pronto, el bosque pareció cobrar vida. Ramas se entrelazaron, creando barreras invisibles, como si lo fabricado por sus propios temores se volviera en su contra. No podían ser asediados. La imagen de Santiago, ahora transformado, se presentaba una vez más, esta vez con una multitud de susurros, voces conocidas que mezclaban advertencias con un deseo de venganza. «¿Por qué lo intentas, Daniel? No hay escape». La voz era melódica, nauseabunda, y resonaba cerca, como una serpiente susurrante justo detrás de él. «No podemos ceder», musitó Bernardo, con los ojos llenos de terror. En un giro repentino, la figura de Santiago, o lo que quedaba de él, se colocó entre ellos y el camino hacia Alejandra. «El ritual requiere un nuevo sacrificio. Solo uno de ustedes puede seguir». La confusión se apoderó de ellos. «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniel, consciente de que el miedo podía llevarlos a una decisión mortal. «Solo uno. El ritual siempre deja huellas y siempre hay una cuenta por saldar». La sonrisa del monstruo se amplió, cada vez más repugnante ante su desconcierto. Toda esperanza pareció desvanecerse, pero un destello de determinación surgió en el corazón de Daniel.
No podemos dejar que te lleve. Alejandra es nuestra amiga. Entonces, la sonrisa de la figura se desvaneció, reemplazada por una mirada llena de odio. ¿Amigos? Solo hay traición aquí. Y mientras su grito resonaba en el aire, el bosque tembló nuevamente, como si el mismo universo estuviera a punto de estallar. Las sombras se agitaron con un movimiento violento, y Daniel se dio cuenta de que frente a ellos había una elección que tomar. ¿Quién se ofrecería en el altar del ritual? La amistad no era suficiente en aquella oscuridad, y la supervivencia dependía de decisiones que podrían sellar su destino. Mientras las risas resonaban una vez más, un grito rompió la noche. El verdadero sacrificio está por comenzar. La pesadilla estaba lejos de terminar. ¿Quién sería el elegido para caer? El suelo, bajo los pies de Daniel, parecía temblar con ansias, como si la tierra misma estuviera sedienta de sangre. Su corazón latía con furia, una maratón sin final que lo mantenía atrapado entre la realidad y un abismo de pesadilla. Miró a sus amigos, el pánico pintado en sus rostros, y comprendió que la unión frágil que habían mantenido estaba a punto de romperse. «No podemos quedarnos aquí», gritó Daniel, la voz ahogada por el terror que se cernía sobre ellos. La sombra de Santiago se erguía, feroz y grotesca, en medio del sendero angosto, como un guardián de un secreto oscuro que habían desenterrado sin querer. Javier, intentando reunir valor, dio un paso al frente. «¿Qué significa eso de que solo uno puede pasar? No vamos a dejar que te lleve, Alejandra». El desafío tembló en su voz, pero la incertidumbre brillaba en su mirada. Santiago se convulsionó en una risa fría que heló el aire. «Un sacrificio, siempre lo ha sido. ¿Lo han olvidado? ¿Creen que pueden escapar de la verdad?» Sus palabras llevaban un peso insoportable, un eco que resonaba en la mente de Daniel. «Escuchen», dijo Bernardo, su voz entrecortada. «Si uno tiene que caer, que seamos nosotros tres. No hay razón para que Alejandra sufra más». No hubo respuesta. Las sombras parecían intensificarse a su alrededor. La oscuridad palpaba sus cuerpos como manos invisibles que intentaban arrastrarlos a lo profundo. «Eso no funcionará», murmuró Daniel, la desesperación distorsionando su voz. La risa se desvaneció, dejando un silencio que erizaba la piel. De repente, un crujido rompió la calma. Unas ramas se separaron y, en la penumbra, apareció una figura demacrada, envuelta en una neblina espesa. Era Alejandra, sus ojos desorbitados, su piel pálida como el marfil. «¡Ayúdenme!». Su voz era una súplica y un grito desgarrador que se retorcía en el aire. «El sacrificio debe ser uno de ustedes», la figura de Santiago insistía, acercándose lentamente, casi como si disfrutara de cada segundo de angustia. «No». Daniel sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Podía ser que realmente tuviesen que elegir? La idea lo asfixiaba. La única opción que parecía viable era enfrentarse a la criatura. Algo dentro de él le decía que el ritual exigía más que una simple decisión. Era un juego macabro que las sombras habían tejido. Daniel temblaba. «Alejandra, resiste, no estás sola», gritó, acomodándose entre sus amigos, formando un círculo de protección. «¿Solos? Nunca lo han estado», soltó Santiago. Su voz enérgica resonaba como un trueno. «La oscuridad siempre está cerca, siempre ha estado dentro de ustedes». Las palabras calaron hondo. Daniel sintió el sudor frío por su frente, como si en ese momento se le rompiera una barrera interna.
Había algo horrible y profundo que despertaba en su interior. Y sí, en el fondo, ¿ya eran parte de este ritual sin saberlo? La idea lo paralizó. ¡Basta!, gritó Javier, furioso. No podemos dejar que nos jueguen así. Alejandra necesita nuestra ayuda. Ellos necesitan amistad, no sacrificio. Su decisión parecía desafiar a la sombra, retando este oscuro destino. Pero antes de que pudiera dar un paso, una ráfaga de viento arrastró la niebla, revelando una visión aterradora. Un árbol antiguo apareció, sus ramas goteando algo oscuro que parecía sangre. Los murmullos en la oscuridad crecieron, haciendo eco de timbres familiares. Esos son sus secretos, resonaba en cada rincón de su mente, recordándoles todo lo que habían ocultado. Las risas comenzaron nuevamente, esta vez más burlonas, más crueles. La figura de Santiago se alzó, burla y terror en sus ojos, como si disfrutara de la agonía de sus mentes. ¿Creen que son inmunes? Todos tienen algo que esconder. Recuerden que en este bosque nadie es quien parece. Daniel sintió que la locura se aproximaba. En su mente, una pregunta surgió. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para salvar a Alejandra? La tensión se acumulaba, como si la oscuridad reclamara un precio por la verdad. ¿Podrían enfrentar las sombras que llevaban dentro? Mientras la risa resonaba en un crescendo, un grito desgarrador se oyó de nuevo, desgarrando el velo de la noche. ¡Hagan su elección! Sus corazones latieron en un frenético compás. ¿Quién daría el paso hacia la oscuridad para salvar su amistad? ¿Sería uno de ellos? ¿O una verdad oculta los destruiría a todos? La elección acechaba, y la pesadilla estaba lejos de terminar. La risa desgarradora de Santiago se alzó, se expandió, llenando el bosque con un eco que resonaba en las copas de los árboles. Daniel sintió que los latidos de su corazón se entrelazaban con ese sonido macabro. Frente a ellos, como si el mismo aire estuviera observando, cada sombra parecía cobrar vida, acercándose un poco más. ¡Basta! ¡No estamos aquí para jugar tus juegos!, gritó Javier, pugilista en medio del caos. Pero las palabras parecían perderse en la neblina, absorbidas en la vorágine de desesperación que los rodeaba. Un escalofrío recorrió la columna de Daniel al notar cómo Alejandra temblaba. Su figura delicada se desvanecía en las sombras, como si alguien la reclamara desde lo profundo. «¡No podemos dejarla así!», exclamó, pero su voz carecía de la rabia que una vez habría tenido. El miedo lo invadía, haciéndolo sentir como un niño perdido en la oscuridad. «Siempre hay un precio, lo saben», susurró Santiago, avanzando un paso, confiado, disfrutando de cada segundo de su tormento. «La elección que deberán hacer es sobre cada uno de ustedes». Bernardo, con un hilo de voz temblorosa, agitó sus brazos. «No, podemos enfrentarlo juntos, no necesitamos sacrificar a nadie». Sus palabras, sin embargo, sonaban más como una súplica que una convicción. «Sí, el sacrificio puede ser por los secretos que guardan», añadió la sombra, su risa como un silbido ominoso. «Ustedes son tan culpables como yo». «¿Qué secretos? ¿Quién crees que somos?». Daniel sintió cómo el aire se estrechaba a su alrededor. El ladrido de la desesperación pulsaba en sus venas. Ni la rabia ni la tristeza podían ocultar la verdad. Cada palabra de Santiago tenía un trasfondo de terror personal. Mientras la discusión estallaba, un viento helado recorrió el bosque, como un susurro que trajo consigo ecos de memorias olvidadas.
Risas y suspiros se mezclaban en el aire, trayendo fragmentos de voces pasadas, sueños y traumas que cada uno había reprimido. La verdad era un tentáculo que se entrelazaba en sus mentes, revelando rotos y desequilibrados pasados. «Daniel, cuéntales», pronunció una voz, la de su madre. «No, no podía. Tú siempre te escondiste detrás de ellos». Él no podía soportar la mirada de sus amigos. En ellos vio miedo, desesperación y una pregunta silenciosa: ¿qué estás ocultando? De repente, la sombra de Santiago se hizo hacia atrás, dio un paso y un silencio impenetrable cayó. A este árbol llegamos por algo, y no se trata solo de salvarla. Uno de ustedes debe ser suficiente. Denme su verdad, y su sacrificio no será en vano. La neblina giró como un torbellino, y en un instante las raíces del árbol comenzaron a latir, pulsing, con un ritmo vivo. Daniel sintió que la tierra temblaba, que todo a su alrededor vibraba con una ansia de revelación. Pero el terror no nacía solo de lo que Santiago ofrecía, era la verdad de sus propios miedos, sus secretos. Daniel miró a cada uno de sus amigos, sus rostros reflejaban una mezcla de resignación y pavor. «¿Cuánto de nosotros somos capaces de perder?», se preguntó. La respuesta estaba tan cerca, latente, pero el silencio de su alma gritaba: «¿Nos salvarías tú?». Las palabras volaron de los labios de Alejandra antes de que Santiago pudiera hacer movimientos. Sus ojos, llenos de dolor, se clavaron en él. La pregunta flotó, dando cabida a una agonía donde solo había desesperación. ¿Quién estaba listo para ofrecerse en la oscuridad por el bien del otro? La amistad, la lealtad, ¿cuánto valían en comparación con el horror que enfrentaban? Cada latido se sintió como un golpe. Cada segundo parecía una eternidad. Un sacrificio, un secreto, un amigo. Así que, ¿quién será? La voz de Santiago era un susurro frío que se colaba entre ellos, un recordatorio escalofriante de que el tiempo se acababa. La noche envolvió sus corazones en una gélida incertidumbre. ¿Se rebelarían entre ellos? ¿Se sacrificarían por aquellos que más amaban? La elección se dibujaba, y las sombras venían. Un grito casi mudo se apagó en el viento, y súbitamente la neblina se fragmentó, dejando un vacío humeante entre ellos. Nadie estaba a salvo. La siguiente revelación podría ser la última. ¿Quién se adentrará en la oscuridad para salvar a los demás? ¿Y quién caerá en el abismo de sus propios secretos? La oscuridad se hizo densa, un espejo de los pensamientos que danzaban frenéticos en la mente de Daniel. Las sombras que los rodeaban parecían estar burlándose de su sufrimiento, retorciéndose y susurrando secretos de antaño que nunca habían salido a la luz. Yo no sé si puedo», murmulló él, sin atreverse a mirar a sus amigos. «Cállate y piensa. ¿De verdad crees que te vas a salvar si no dices nada?». La voz de Javier era casi un grito, su rostro empapado de angustia. Alejandra se acercó, su mano temblorosa buscando la de Daniel, como quien busca un ancla en medio de un torrente. «No es solo tu secreto, Daniel», dijo ella con la voz entrecortada. «Es nuestro futuro. Lo que elijas hoy cambiará todo». Pero aún así, algo en sus palabras parecía un eco vacío. El futuro ya no importaba. La neblina se hacía más espesa, y Daniel podía sentir el aliento helado de Santiago en su nuca. «Dímelo, suelta ese peso que llevas dentro, y tal vez, solo tal vez, le salvarás», susurró la sombra. La tentación del alivio se presentaba dorada entre las tinieblas, pero el terror de la verdad lo paralizaba.
«Deja de jugar con nuestras vidas», gritó Bernardo, su cara llena de rabia. Sin embargo, sus palabras se perdieron rápidamente en la brisa helada que parecía absorber cualquier rastro de esperanza. El corazón de Daniel latía desbocado, cada pulsación resonando en sus oídos mientras recordaba lo que había hecho. Aquel oscuro secreto que había guardado, una traición y un grito. Pero el tiempo no esperaba, y el brillo en los ojos de Santiago se volvía más insaciable. «No podemos dejar que esto nos devore», insistió Alejandra, su expresión cambiando de desesperación a determinación. «Es hora de que admitamos lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros tiene algo que cargar». «¿Puedes hacerlo, Daniel?», preguntó Javier, su voz ahora en un susurro. «¿Vas a dejar que el resto cargue con el peso de tu culpa?». Las palabras de Javier fueron un golpe bajo. Las miradas de sus amigos se convirtieron en dagas, atravesando la penumbra de su conciencia, dejándolo expuesto frente a lo que había hecho. Pero su boca estaba cerrada, paralizada bajo el terror propiciado por el juicio de sus amigos. La sombra de Santiago era una serpiente enredada en el silencio, observando cada suspiro, cada decisión que se fraguaba. Cada momento que pierden es una oportunidad de redención que se apaga. El tiempo se evapora, rezongó, acercándose aún más, como si la oscuridad lo protegiera. «Basta», Daniel gritó, «voy a hablar». Pero antes de que pudiera continuar, un rugido sordo emergió del bosque, como si la misma tierra respondiera a su decisión. La neblina se encrespó y la atmósfera creció tan tensa que cada respiración se sentía como un desafío. «¿Por qué debemos decirlo?», cuestionó Bernardo, con un hilo de voz, su necesidad de entendimiento sobrepasando el miedo. «Nosotros somos amigos, ¿no deberíamos protegernos?». «Hay verdades entre nosotros que nadie conoce», Daniel raspó, «pero también hay horrores, horrores que…». No pudo terminar la frase, una imagen de su traición atormentándolo. En ese instante, el árbol a sus espaldas comenzó a crujir, y las raíces se elevaron, como si quisieran tomar una decisión propia. «¿Estás listo para enfrentarte a lo que has hecho?», preguntó Santiago, sus labios curvándose en una sonrisa peligrosa. «Tus amigos esperan. ¿Y qué pasará si no hablas? ¿Servirán como carne de sacrificio?». Los murmullos de los amigos se elevaron como ecos desgarradores, cada uno sopesando la balanza de lo que podrían perder. Las sombras del bosque se acercaban, alzándose como espectros ávidos, y la presión se volvió insoportable. Finalmente, en medio de la bombardeada claridad y el caos que los rodeaba, Daniel alzó la voz, su corazón latiendo en la nublada oscuridad. «Lo diré, si ellos también se atreven. Esto no es solo mío, somos un grupo, y necesitamos la verdad». Las miradas se encontraron una última vez, y aunque el miedo se sembró en el aire, una chispa de luz titiló en cada uno de ellos. Pero el murmullo de sus secretos reprimidos resonaron más fuerte que cualquier temor. El camino hacia la redención era aterrador, y el sacrificio se tornaba inevitable. Cada uno estaba a punto de entrelazar sus destinos como una red densa y pesada, pero, al fondo, algo oscuro se movía en la penumbra, algo que ansiaba no solo el sacrificio, sino el alma de todos. El eco de una risa lejana resonó y se mezcló con su inquietante destino. ¿Podrán enfrentarse a sus verdades y salir con vida de la oscuridad? Una sombra burlona se cernía sobre ellos, presenciando la amenaza de un próximo enfrentamiento. Las decisiones de la noche estaban por llegar, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se escurría entre sus dedos, llevando consigo sus esperanzas. ¿Quién se atreverá a caer y quién levantará la voz para enfrentar el horror que se avecina? La presión en el aire se sentía como una bomba a punto de estallar.
Daniel miraba a sus amigos. Sus ojos reflejaban el mismo terror que lo atormentaba a él. La sombra de Santiago, que parecía devorar la luz a su alrededor, aguardaba ansiosa, burlándose de su indecisión. ¿Listos para hacer historia?, preguntó con un tono que helaba la sangre. El eco de su risa se desvaneció mientras la neblina, ahora más densa, comenzó a rodearlos como una serpiente, listos a apretujarlos. Daniel sabía que la salvación dependía de enfrentarse a su pasado, y el secreto que cargaba era un monstruo que amenazaba con devorar todo lo que amaba. Desviando la mirada de sus amigos, se concentró en recordar la noche fatídica, el instante que lo había marcado para siempre. El grito, la traición, la culpa. «Por favor, no lo hagas», suplicó Alejandra, su voz un hilo quebrado. «No podemos permitir que nuestra historia termine así». «¿Qué más puede pasar?», contestó Bernardo, su voz entrecortada por el miedo. «Ya estamos en un infierno, lo peor ya ha pasado». «Aún así», dijo Javier, «no debemos permitir que esa oscuridad nos consuma». «Tienes que hablar, Daniel, ahora más que nunca». Los ojos de Javier estaban fijos en él, como si pudieran obligarlo a liberar su carga. Lo que no sabía era que Daniel temía que su confesión no solo los llevaría al abismo, sino que podría resultar en un horror inimaginable. «Todos estamos atrapados aquí, por nosotros mismos», murmuró Santiago. «La verdad no es solo siniestra, es liberadora. Pero para eso necesitas enfrentar el dolor. Es la única forma de salir». La neblina se tornó más oscura. Con cada palabra parecía cambiar de forma, como si la propia oscuridad se rehusara a permitir que la verdad saliera a la luz. Pero el grito sordo continuaba resonando. Era un llamado, y sentía que el bosque lo escuchaba. «Si lo hago», comenzó Daniel, la voz ahogada en su pecho. «Si lo hago, podría perderlos a todos». «Dímelo, no lo guardes más», insistió Alejandra. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un aullido lejano, un sonido desgarrador que se filtró desde lo profundo del bosque. Todos se paralizaron, los ojos agrandándose, el horror fluyendo a través de sus venas. «¿Qué fue eso?», preguntó Bernardo, anudando la garganta. La atmósfera se palpaba tensa y la ansiedad brotaba en un sudor frío que cubría sus frentes. «Es una señal», deslizó Santiago con una sonrisa burlona, «una advertencia. Las sombras han respondido». De repente, el suelo tembló y las raíces del árbol detrás de ellos comenzaron a moverse, danzando como serpientes. «La oscuridad se alimenta de sus miedos. ¿Qué pasará si su silencio es un sacrificio? El ritual ya ha comenzado», dijo la sombra, y su voz sonó como un eco lejano. «No, no puede ser», gritó Daniel, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. En un instante de pánico absoluto, vio a sus amigos mirando hacia él, buscando respuestas que él no podía dar. La sombra se acercó más, casi aturdido por la fuerza de su propia naturaleza. «La muerte es su única libertad, Daniel. ¿Vas a elegir salvar tu piel o la de ellos?» En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque, algo imposible de ignorar. La tierra palpitaba como si en su interior una bestia se despertara de un mal sueño. El horror cobraba vida y comenzaba su avance. Daniel miró a los ojos de sus amigos. «Debemos unirnos», exclamó, aunque dentro de él la voz temblaba de terror. «No puedo hacerlo solo, no puedo salvar a nadie sin ustedes». Las palabras resonaron. La necesidad de unirse, de enfrentar un destino que estaba más allá de la oscuridad que los rodeaba. Pero lo que no sabían era que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Un ruido ensordecedor se alzó, un crujido como si el mundo estuviera rompiéndose a su alrededor.
Sin tiempo que perder, cada uno tomó una decisión que marcaría sus vidas para siempre. En ese mágico momento entre la vida y la muerte, la sombra de Santiago aguardaba, expectante. ¿Se atreven a dar el primer paso hacia el horror?, preguntó con una risa burlona que llenó el aire. Cuando el horror se torna inevitable, ¿será la verdad una liberación o la puerta al restablecimiento de un mal antiguo? Mientras la noche caía más densa, la verdad se formaba como una tormenta, y en su interior alguien estaba a punto de sucumbir. ¿Qué secretos oscuros emergerán al final? La neblina se espesaba, como si el bosque mismo conspirara contra ellos. Cada paso que daban era un acto de valentía al borde de la locura. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de sus corazones latiendo con fuerza, cada vez más asustados. El grito que había resonado no era solo un llamado, era un presagio de lo que estaba por venir. «Estamos condenados», murmuró Bernardo, su voz llena de desespero. «Nunca debimos entrar aquí». «No podemos rendirnos», respondió Alejandra, con una determinación que apenas ocultaba su propio miedo. «Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos luchar contra lo que se avecina». La sombra de Santiago se deslizó cerca, su risa resonando como un trueno distante. ¿Pueden sentirlo? La esencia de su miedo, su culpa, es delicioso. La neblina parecía encogerse a su alrededor, pero la sensación de presión crecía, haciéndose insoportable. Cada palabra de Santiago era un hilo que tejía aún más la oscuridad a su alrededor. «Debemos irnos», insistió Javier, «no debemos dejar que nos atrape». Retrocedió un paso, sintiendo que una fría mano invisible le rozaba la piel. ¿Acaso no lo ven? Ese no es Santiago. Las palabras de Javier hicieron eco en la mente de Daniel. El grupo estaba atrapado en una trampa. La oscuridad estaba ahí para sacar a la luz sus secretos más ocultos. Sabía que no podían rendirse, pero el peso de su secreto lo ahogaba. La noche, ahora oscura como un abismo, parecía burlarse de ellos con su silencio ominoso. «¿Qué sabes de la noche que nos atrapó?», preguntó Alejandra, su voz casi un susurro, mientras la bruma comenzaba a girar a su alrededor, formando figuras sombrías que parecían bailar al ritmo de su angustia. Daniel miró a sus amigos, sus rostros distorsionados por el miedo. Todo comenzó con un grito, el grito de Ana. Su voz titubeaba, pero la necesidad de confesar se apoderaba de él. Ella no merecía lo que le pasó aquella noche. Los ojos de sus amigos se agrandaron, una mezcla de terror y confusión los invadió. «¿Ana? ¿Te refieres a...?» Bernardo comenzó a conectar los puntos, pero Santiago interrumpió con una carcajada que sacudió el aire gélido. «No importa lo que digas, Daniel, la verdad no cambiará tu destino. Este ritual ya ha comenzado, y ya no hay vuelta atrás», dijo, su sonrisa torcida iluminada brevemente por un rayo de luz que atravesó la bruma. El silencio que siguió fue ensordecedor. La historia que Daniel guardaba era más oscura de lo que todos podrían imaginar. El eco de sus palabras rompía la frágil calma como un cristal al caer. Cada amigo representaba un fragmento de su culpa. «Debemos dejarlo ir», dijo Alejandra, con los ojos llenos de compasión. «No puedes cargar con esto por siempre. Él no puede controlar lo que hiciste». Pero antes de que pudiera decir más, la sombra se abalanzó sobre ellos. «No se lo permitiré», gritó, y el suelo se agrietó de nuevo, emanando un hedor terrible. La luz se apagó, mientras la bruma se volvía más densa. Todo alrededor de ellos estaba a punto de ceder. «¡Luchen!», gritó Javier. «No podemos dejar que...»
Su voz se apagó cuando una figura emergente del bosque avanzó, formando una silueta familiar pero distorsionada y retorcida. Daniel se dio cuenta de que aquello que se acercaba no era solo un eco de su pasado, era el propio recuerdo de Ana, convertido en un monstruo de venganza. No, esto no puede ser real. Los amigos dieron un paso atrás, mientras el horror prevalecía. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Daniel, su voz solo un susurro débil en medio del caos. El espectro de Ana sonrió con una tristeza profunda, y la sombra detrás de ella tomó forma, alzándose, proclamando su dominio. La verdad. Quiero que enfrenten lo que realmente son. De repente, un grito desgarrador rasgó la noche. La figura de Ana se desvaneció, y la sombra se abalanzó hacia ellos con la furia de una tormenta, llevándose con ella la esperanza que aún quedaba. «Daniel, hazlo ahora», gritó Alejandra, pero él estaba paralizado, atrapado entre la realidad y el miedo. La noche era más oscura, y la batalla comenzaba. ¿Qué verdad oculta se desataría en su lucha por liberarse de sus propios demonios? Las risas resonantes de la sombra de Santiago se desvanecieron, dando paso a un silencio que sofocaba. El aire era denso, como si lo más profundo de sus corazones aguardara la verdad que aún permanecía oculta. Daniel se sentía cada vez más pequeño ante la magnitud del horror al que estaban expuestos. La figura distorsionada de Ana danzaba a través de la niebla, un recordatorio de sus pasados que acechaban sin piedad. «Ana, balbució Daniel. Cada palabra era un esfuerzo que lo dejaba al borde del colapso. La presión sobre su pecho crecía, pero el recuerdo de su traición lo inundó como un torrente. Todos lo miraban, expectantes, buscando respuestas que parecían estar atrapadas en su garganta. Pero era el eco del grito desgarrador lo que resonaba en su mente, empujándolo hacia el precipicio. «No puedo seguir así», admitió, su voz temblando. «Lo que pasó esa noche, lo que hice». Las lágrimas brotaron de sus ojos y vio el reflejo de su dolor en los rostros de sus amigos. «No quería hacerle daño, nunca quise». «No hay nada que podamos hacer ya, Daniel», interrumpió Alejandra, y en su voz había un destello de comprensión. «Tienes que liberarte, tienes que aceptar lo que hiciste». El peso de los secretos ocultos se aferraba a él como una cadena, pero sentía que al fin la luz del entendimiento empezaba a abrirse paso. Ella merecía vivir, y no estoy hablando solo de Ana. Todos ustedes merecen verdad. Estoy cansado de esconderme. Mientras sus palabras brotaban, la sombra creció más oscura, avivando el terror agazapado. Santiago dejó escapar una carcajada que reverberó en el aire helado. ¿Así que pretendes liberarte confesando? Eso no les salvará. La esencia de su culpa se nutre de sus secretos. La figura grotesca se abalanzó hacia él, pero Daniel se mantuvo firme. Era ahora o nunca. «Escuchen, lo que hice, yo la dejé sola y me fui con los demás. Sabía que no debería haberla dejado, pero quería encajar». Cada palabra era como un puñal que desgarraba la neblina que los rodeaba, y Daniel sintió un ligero alivio al pronunciarlas. Sabía que Ana estaba en problemas, pero no hice nada. Su grito, no lo olvidaré. Ella es... Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus amigos se acercaban. Literalmente podían sentir el alivio inundar la atmósfera pesada a su alrededor. «Ella es parte de nosotros, y lo que sucedió esa noche debe ser confrontado», murmuró Javier, su voz temblorosa pero firme. «Daniel, no está solo. Este monstruo es un reflejo de nosotros. Fue nuestro pecado, nuestro miedo, nuestra brutalidad, y ahora debemos enfrentarlo juntos».
La figura retorcida de Santiago vaciló, como si sintiera el empuje de la verdad. Las sombras comenzaron a temblar, y, por un instante, el bosque pareció exhalar un suspiro de liberación. «¡Al diablo con tus trucos!», gritó Bernardo, lleno de valor. «Ya no hay poder en nuestras sombras. Tenemos el control». Entonces, Ana emergió de entre las sombras, su imagen vulnerable pero rebelde. «No me abandonen», susurró, su voz un eco de lo que siempre había sido. Pero ahora había un brillo de esperanza en sus ojos, un reflejo de la luz que podría salvarlos a todos. «¡Lo prometemos!», se apresuró a decir Alejandra, su mirada llena de fuego. Un movimiento frenético se extendió entre ellos, un sentido de comunidad y unión que había sido olvidado, como una cadena de promesas renovadas hecha de luz y valía. «No más secretos, por favor», clamó Daniel, y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, deseaba la redención que por fin llegó a su corazón. «Nunca más volveré a permitir que el miedo tome el control». «Así sea», murmuran al unísono. Entonces comprendieron que no estaban atados por sus culpas, sino por la amistad, la conexión que mantendría sus esperanzas a flote. Al unísono, y de una manera mística, la figura ominosa de Santiago comenzó a desvanecerse. El horror fue desdibujándose como una pintura a punto de ser borrada. La risa se tornó un eco distante, como un viejo recuerdo de los tiempos oscuros. La noche comenzó a disolverse como una niebla, cediendo lentamente ante la luz. Daniel y sus amigos miraron al cielo, sintiendo el cálido brillo del sol desnudando su tristeza. A pesar del horror que habían enfrentado, la liberación era inminente. «No olvidaremos lo que pasó», dijo Javier, su voz firme y decidida. «Pero no dejaremos que el miedo nos defina. Todos podemos aprender de esta experiencia y debemos seguir adelante como amigos». Al final, lo que parecían sombras aterradoras se convirtieron en pasos hacia la renovación. Aunque la noche había sido oscura y llena de pruebas, el amanecer traía consigo nuevas esperanzas. Como una flor que renace del invierno, sus corazones palpitaban con la posibilidad de un futuro mejor. «Siempre estaremos aquí, juntos», susurró Daniel, agradecido por esos lazos que nunca habían muerto. Mientras se alejaban del bosque, un aire fresco y limpio llenó sus pulmones. Ya no había más secretos que ocultar, solo el sonido de su risa resonando a través de la luz del nuevo día, prometiendo que su amistad sobreviviría, incluso en la noche más oscura. Sus ojos se encontraron, sabiendo que habían cruzado el umbral y renacido de las cenizas. Aquella noche había cambiado sus vidas para siempre, pero al mismo tiempo era el testamento de un nuevo comienzo. Ahora, como un verdadero fan que comprende la importancia de apoyar este canal, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Además, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido impactante.